Buenas tardes a todos. En este video vamos a hablar de la guía 2, comportamientos de la economía, como aporte a la política fiscal y a la política monetaria. Me presento, mi nombre es Ivonne Ponroy Suárez, mis dos compañeras, Tatiana Paola Zúñiga y Laura Juliana Suárez. Bueno, como primer tema, en la política fiscal, vamos a entender los entes mandatorios de cada política. Entonces, la política monetaria está controlada por los bancos centrales, que en este caso sería el Banco de la República, y la política fiscal es de alcance de los gobiernos. Pues en el caso de Colombia está encargada por el Ministerio de Hacienda y sus dos principales herramientas es el gasto público y el gasto de los impuestos. Bueno, el gasto público es una variable clave, ya que sus variaciones tienen un efecto directo en el crecimiento económico, es decir, pues un mayor gasto público genera un mayor valor en el PIB. Por su parte, el efecto de los impuestos o tributos es un poco menos directo, pues su impacto sea en el nivel de consumo de los hogares vía pues el ingreso disponible. El ingreso disponible, pues tenemos en cuenta que resulta después del pago de los impuestos y a partir de ahí quedan dos opciones a los hogares, pues el uso del ingreso disponible, ya sea consumirlas o ahorrarlos. Entonces, un aumento en los impuestos genera una reducción en el gasto disponible y por tanto una reducción en el nuevo consumo de los hogares, logrando así disminuir el Producto Interno Bruto. Y bueno, como en la política fiscal tenemos que son políticas fiscales expansivas y contractivas. Vamos a ver, nuestra compañera Laura Juliana nos va a explicar un poquito. Bueno, tenemos en la política fiscal expansiva, que es cuando la economía está en recesión o experimentando una fase de bajo crecimiento. Ahí se aplican este tipo de políticas tendientes a reforzar la demanda. Primero se aumenta el gasto público en proyectos de inversión que generan empleo y así crece el ingreso de los hogares. Por lo tanto, su consumo además genera mayor demanda de bienes en sentido a otros sectores productivos de la economía. Entonces, la política fiscal expansiva, en la política fiscal expansiva se busca un crecimiento económico, un aumento de la inversión pública, mayor empleo, mayores ingresos a los hogares y mayor consumo de los hogares. Por otra parte, entonces tenemos la política fiscal contractiva, que es cuando los niveles de consumo están muy altos en la economía, se corre el riesgo de que ésta se recaliente vía el aumento en el nivel de precios y se aplica este tipo de políticas tendientes a desincentivar la demanda y reducir el gasto público. Se reduce entonces el ingreso de los hogares y por tanto su consumo, lo que a su vez genera una menor demanda de bienes. Por otra parte, si se aumentan los impuestos para reducir el nivel de ingreso disponible, se logra generar un menor consumo por parte de los hogares y también se produce el mismo efecto de la política expansiva, es decir, reducir el gasto público. Okay, yo les voy a hablar un poco de la política monetaria. Bueno, mi nombre es Tatiana Zúñiga, entonces ya voy a retomar un poco lo que dice mi compañera Ivonne. Si la política monetaria se refiere al tesoro del Estado, realmente es el tesoro público, es lo que es de nosotros y es aquello que nos pertenece a todos. La política fiscal es la que la organiza el sector público. Y pues ellos son los que tienen que tomar las decisiones para disminuir como las decisiones de gasto, de impuestos y pues sobre endeudamiento depende para que haya una mejor circulación del dinero en el país. La política monetaria, pues como les digo, está estimulando las diferentes, y además evita, eso es parte de la Constitución colombiana, como que evita que haya inflación, pues eso es de las cosas que más se necesita evitar para que pues haya un mayor intercambio de bienes. Ahora, dentro de la política monetaria puede haber expansivo o contractivo. Entonces, si un banco, por ejemplo, Banco de la República, lo que desea es poner más dinero en circulación, aplica la política monetaria expansiva, que es aumentar la liquidez. Entonces, eso lo podemos ver ahorita ahí en la imagen.
Y, por ejemplo, si por el contrario lo que deseas es disminuir la cantidad de dinero en circulación, aplica una política monetaria que ahí sería como la política contractiva. Y lo que hace es que intenta que haya menos liquidez en el mercado. Ahora, si uno de los principales instrumentos que cuenta con la política monetaria es la tasa de interés, si se disminuye la tasa de interés, pues, o sea, más bancos alrededores y más personas van a querer como comprar más, porque hay menos interés. Eso, pues, pasa todo el tiempo. Pero si se aumenta la tasa de interés, pues menos personas van a querer estar comprando y además se entiende que hay menos dinero como circulando y que ya no se es tan rico como antes. Entonces también comienzan a disminuir todo lo que es como el consumo, el ahorro y la inversión. Comienzan a disminuir. Bueno, sí, lo que les digo, si aumenta la tasa de interés, desestimula el crédito y pues por lo tanto desestimula el consumo. Eso sería más o menos lo que yo tengo que decir. Sé que igual sigue. Bueno, en contraste a lo que dice nuestra compañera Tatiana, se aumenta la tasa de interés, entonces hay una entrada de capitales, nuestra moneda se va a apreciar y los bienes importados se vuelven más económicos con relación a otros países, con lo cual aumentan las importaciones, disminuyen las importaciones y la balanza comercial pues va a disminuir. Ahora, otro de los instrumentos con los que se cuenta es el encaje bancario. Entonces, ¿qué es? Bueno, pues es aquella porción mínima que deben dejar los bancos y que no pueden prestar al público. Entonces, si uno va al banco y realiza un depósito, este lo puede prestar, pero no en su totalidad, o sea, siempre deben dejar un porcentaje mínimo. Cuando ese encaje disminuye, el banco puede aumentar pues la cantidad a prestar. Pero pero digamos que el encaje aumenta, si el encaje aumenta es una restricción para el banco, ¿sí? Ya que no puede prestar la misma cantidad de dinero que se depositó inicialmente, de pronto en un ahorro, un CDT, bueno, sino una cantidad menor. En ese sentido, pues el banco estaría pues aplicando una política monetaria expansiva o en su caso contractiva. Muchas gracias a todos. Gracias.